Hoy tendremos la oportunidad de visitar una deliciosa casa en el campo, una casa de época que data su construcción de finales del siglo XIX, de estilo modernista y que parece sacada de un cuento. Esta pintoresca casa tiene algo más de 200 metros edificados y se asienta sobre un terreno rústico de 5.600 metros cuadrados. Uno de los puntos fuertes de esta propiedad, sin duda, son sus jardines. Encontramos a poca distancia espacios diferentes con atmósferas distintas. Aquí, por ejemplo, encontramos una barbacoa tradicional, un horno de leña típico de las casas de campo de la isla, y como veis hay muchos espacios diferentes con columnas, árboles, bancos para sentarse. Hay infinidad de plantas aromáticas por todas partes, y cuando vamos caminando por estos pasillos nos vamos impregnando de diferentes fragancias muy agradables, la verdad. Una de las grandes ventajas de esta propiedad es que nos ofrece todas las bondades, toda la privacidad de vivir en el campo de forma aislada, con mucha privacidad, pero al mismo tiempo estamos a unos pocos minutos andando del entrañable pueblo de Alayor, un pequeño pueblo de Menorca que se caracteriza por la tranquilidad, por sus gentes, y que, entre otras cosas, destaca por tener la única universidad de la isla de Menorca. Un pueblecito de origen árabe que tiene mucha historia y muy querido por todos los habitantes de Menorca. Este jardín está lleno de magia, encontramos infinidad de objetos interesantes. Es una de las partes que más me gusta de mi trabajo, ir descubriendo objetos, pequeñas construcciones en los jardines de las propiedades que vendemos. Por ejemplo, este pabellón metálico que están conquistando estas plantas trepadoras, por ejemplo, lo veo muy interesante. En esta zona separada de la terraza de la casa hay un espacio grande con árboles frutales como estos, ciruelos. Aquí tenemos nísperos. No sé si es un peral, no estoy muy seguro. Aquí tenemos un manzano. Tenemos muchos árboles frutales. También tenemos un viñedo muy interesante. Este es el viñedo de la propiedad. Como veis, tiene un tamaño muy aceptable. Y lo que más impresiona de este jardín, sin duda, es la colección, y lo digo así, porque es como una gran colección de olivos a los que se les ha dado forma. Son como, pues no sé, habrá cientos de pequeños, vienen a ser como bonsáis. Fijaros en el gran trabajo que se ha hecho dando forma a todos estos pequeños arbolitos. Tienen infinidad de formas diferentes y hay algunos que son realmente preciosos. Fijaros qué cosas encontramos más curiosas, como por ejemplo este palomar de madera. Desde aquí tenemos una vista simétrica perfecta de la casa, con los árboles alrededor, las terrazas y todo este jardín con este camino que nos lleva directamente a la casa. Es muy agradable caminar por estos pasillos llenos de estas plantas. Por ejemplo, encontramos el romero, que es muy numeroso en este jardín, la camomila, que es la manzanilla de Menorca, más bien conocida por la manzanilla de Mahón, que es una planta muy apreciada por su valor medicinal. Y hay un sinfín de plantas y de zonas diferentes
con árboles en este jardín. La verdad es que es muy interesante. Y aquí en la terraza más próxima a la casa casi pasa desapercibido, por ejemplo, esta tarima de madera para tumbarnos, y aquí está la piscina. La piscina se ha ubicado aprovechando unas antiguas construcciones, y fijaros qué piscina tan agradable, con esta zona de pérgola y asientos. La verdad es que hay infinidad de deliciosos rincones en esta propiedad. Es una piscina para mí muy agradable. Esta piscina me recuerda un poco a los balnearios. Transmite esa tranquilidad, esa paz. Es la combinación de la construcción antigua con un elemento, digamos, deportivo, de confort. Y luego la casa en sí tiene muchos detalles interesantes de diseño, de composición de los elementos, aunque obviamente una casa de más de 100 años de antigüedad ha sufrido pues cambios importantes a lo largo de su vida, pero conserva ese espíritu original, auténtico, de casa de finales del siglo XIX, de la época del modernismo. Aquí tenemos un área del jardín que casi se me había olvidado mostrarlo, y es uno de los más interesantes. Tenemos una zona que parece casi un jardín renacentista, sin serlo, porque tiene elementos así de jardín mediterráneo más salvaje, pero sobre todo lo quería destacar por esta gran mesa. La verdad es que es una de las mesas más largas que he visto nunca. Es fantástica, es una mesa de obra. Y está en esta zona, porque hoy por ejemplo hace muchísimo calor, pero aquí hay un frescor envidiable debajo de estas parras y de estas, creo que estos son moreras. También hay plantas aromáticas por todas partes, y aquí tenemos esta magnífica barbacoa. Yo creo que es una de las zonas así de barbacoas más interesantes que me he encontrado en las propiedades que he vendido y que he presentado. Aquí tenemos la conexión de agua, la barbacoa, es que tiene de todo, y sobre todo esta gran mesa. Por lo que me comentan, se celebran aquí los hijos de la propiedad fiestas entrañables con sus amigos, porque desde luego encontrar un espacio como este, tan bueno como este, para una celebración es difícil. Vamos a ver uno de los espacios más interesantes de la casa, que es esta gran estancia que hay en la planta superior. Esta casa guarda una historia muy curiosa. Por lo visto, el primer propietario, que fue la persona que diseñó y edificó la casa, era el rector de la iglesia del pueblo. Y este sacerdote era un amante de la música, por lo visto tocaba el órgano, y entonces diseñó este espacio, esta habitación con todo este volumen, con esta gran altura, para conseguir el máximo de resonancia cuando tocaba su órgano aquí. Por lo visto era una persona muy conocida en el pueblo, y supongo que le debían escuchar desde bastante distancia, por lo cual todo el mundo conocía esta historia. Como veis, este amplio espacio, que es muy agradable, con mucha luz. Desde aquí tenemos vistas a un lado, vistas del campo, y desde aquí vemos el perfil del pueblo, con la iglesia en la zona más alta, que se asoma de forma imponente. Y está presidido todo este espacio por esta bonita chimenea. Como veis, tiene un gran tiro que, por lo visto, según me han explicado, funciona muy bien, y prácticamente consigue calentar casi toda la casa desde aquí. Se puede apreciar que todavía hoy se mantienen muchos elementos originales de la casa, por ejemplo, esta puerta,
con toda esta tracería, con estos junquillos, y es probablemente no sea la primera puerta que tuvo esta construcción, porque normalmente la madera más de 100 años es raro que se conserve, sobre todo si es una pieza exterior, pero es muy antigua por lo que puedo apreciar por el estilo. Luego también tenemos un suelo antiguo de toba de barro, y por aquí vamos ya bajando a la planta baja de la casa, donde está la cocina y el comedor. Fijaros qué detalles más curiosos, como este pasamanos construido con antiguos troncos de huastra, que es el acebuche, el olivo salvaje característico de aquí de Menorca. Como veis, todo este espacio tiene mucha personalidad. Tenemos aquí una cocina antigua que ha sido reformada, pero manteniendo mucho de su espíritu original, y esta es la zona de comedor. Tenemos muchos elementos curiosos, como esta entrada con bóveda de cañón, con arco de cañón. Aquí tenemos una habitación que tiene dos accesos, este acceso independiente desde el exterior, y tiene conexión con la zona de comedor a través del cuarto de baño. Como veis, es una casa con muchos elementos originales, con mucha personalidad. Es una casa muy orgánica, todo lo contrario a las casas que se construyen hoy en día, que son muy geométricas, muy fría. Esta es una casa muy cálida, una casa que te invita a vivir, precisamente porque es cálida por toda esta arquitectura orgánica. Fijaros, por ejemplo, en las vigas. Aquí tenemos otra habitación. Bueno, más bien esto es un estudio que se podría convertir en habitación. La casa tiene 4 habitaciones, 4 cuartos de baño, pero esta podría ser una quinta habitación. Aquí sí hay una habitación con cuarto de baño. Es una combinación de antiguo y moderno, con la puerta corredera de cristal, el lavabo más contemporáneo. Y esta es la habitación más sencilla de todos. Viene a ser un tamaño de habitación individual. Aquí tenemos otra zona totalmente independiente, con su terraza, zona de chill out y una habitación totalmente independiente, exterior, una suite, totalmente equipada con su aire acondicionado, televisor. Aquí de nuevo vemos cómo se ha combinado el estilo tradicional con algunos elementos más contemporáneos. Y aquí tenemos el lavabo, ducha y el resto del cuarto de baño. Aquí tenemos, no se distinguen muy bien entre las plantas, una pérgola de hierro que está totalmente invadida por la hiedra y la parra. Y aquí este túnel nos lleva a otro espacio más con otra chimenea exterior, con esta zona de asientos que me comentaban que en Navidad suelen encender un fuego por la noche y celebrar aquí se toman la copa de cava de final de año. Y finalmente tenemos esta construcción exterior
que es una antigua boyera convertida. Las boyeras, como sabéis, en Menorca son los establos y que se utiliza para almacenaje. Dentro está lleno de trastos y aquí es zona de lavandería. Hemos tenido la oportunidad de visitar esta magnífica propiedad, una propiedad plagada de encanto, con una fuerte personalidad, con una casa construida a finales del siglo XIX que mantiene todavía gran parte de ese espíritu original y que está tan solo a unos pocos minutos andando del entrañable pueblecito de Alayor, uno de los lugares más relajados, más tranquilos y apetecibles para vivir en la isla de Menorca. A este jardín yo creo que casi no le falta nada. Si no me equivoco, esto es una pista para jugar a la petanca y aquí podemos jugar y pasárnoslo genial debajo de la sombra. Y esta flor es con lo que se hace la manzanilla, que tiene este uso digestivo tan bueno. Y el olor es embaucador, la verdad. A mí me encantan este tipo de plantas. Me acuerdo cuando era niño, mi abuela, que era menorquina, me preparaba infusiones con estas plantas y me aliviaba las malas digestiones. Mira la parra, esta por ejemplo, qué antigua. Esta parra, no sé, pero 40, 50 años yo creo que puede tener con este tronco. Fíjate que cómo ha ido apoderándose de esta fachada. Mira, aquí se ve un tronco. No, este es más antiguo, ¿eh? Este es muy antiguo. Esto, por ejemplo, es muy típico de Menorca, que los paneles de los armarios, igual que tanto si son de cocina como de las habitaciones, de vestidores, que tengan celosías que dejen con estos respiradores para la ventilación. Todo el mundo sabe que las islas pues, son bastante húmedas y entonces en Menorca, aquí por ejemplo en la cocina se puede ver, toda esta zona tiene estos paneles en las puertas de los armarios con celosía y así está todo muy ventilado. Esto es muy típico, yo creo, de Menorca.